Y los judíos en general no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras y de la vajilla de bronce. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien habló de vosotros el profeta Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Vosotros dejáis de lado el mandamiento de Dios para seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: escuchadme todos y entendedlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Este Evangelio de San Marcos nos habla de algo tan importante como es la purificación del corazón, y que es una tarea que nos lleva toda la vida. Pero antes de entrar propiamente en el tema, quiero hablar de dos cositas previas. La primera es cómo entendían los judíos esta purificación. Ellos la entendían como, en realidad estaba revelado en el libro Levítico, de una manera puramente exterior, ¿no? Puramente exterior, ¿no? Entonces había determinadas prácticas, ¿no? Como dice el Evangelio claramente, porque de hecho San Marcos pone por escrito la predicación de Pedro en Roma, y los romanos no entendían las costumbres judías, y por eso lo aclara bien. Había determinadas prácticas que para ellos estaban mal, ¿no? Y eran, simplemente apartaban del culto de Dios, y que tenían que purificarse antes de poder de nuevo acceder al culto divino. Prácticas e incluso comidas, digamos, ¿no? Determinadas cosas no podían comer. Bueno, esto ha caducado, porque todos esos preceptos se ordenaban justamente más bien a que el hombre se diera cuenta que el culto de Dios debía ser siempre bien puro y bien según el querer divino, digamos, ¿no? Entonces, por eso todo eso no tiene vigencia hoy. De hecho, hay una visión en el libro de los Hechos en donde Pedro ve que baja del cielo un mantel con animales cuadrúpedos, ¿no? Y que no comían los judíos, y entonces la visión le dice: Pedro, vamos, mata y come. Y entonces el apóstol dice en sueños: de ninguna manera, Señor, yo nunca he comido nada impuro ni manchado. Y entonces la visión le dice: no consideres manchado lo que Dios ha purificado, porque el mundo ha quedado purificado por la sangre redentora de Cristo, ¿no? Entonces ahora ya no existe más esa impureza ritual que creían los judíos, ¿no? El Señor más bien nos va a hablar de otra pureza que es más difícil de conseguir. En segundo lugar, la otra nota previa que quería hacer antes de hablar propiamente de este tema es cómo los protestantes entienden este texto, y por supuesto que está mal. El primero de estos fue Lutero, y después de ellos todos los evangélicos que conocemos por ahí, o casi todos, digamos, ¿no? ¿Qué dicen ellos?
hacen una oposición entre la palabra de Dios y las tradiciones, ¿no? Y que es lo que más o menos dice el texto, ¿no? Pero ellos entienden por tradiciones la tradición católica. Nosotros ya hemos hablado hace algunos domingos atrás que no es lo mismo las tradiciones con minúscula que la tradición con mayúscula. Esa tradición con mayúscula es la palabra de Dios de modo oral, porque la predicación apostólica fue antes de la Sagrada Escritura, y la Escritura es el corazón de la tradición de la Iglesia. ¿Sí? Eso ya lo hemos dicho. En cambio, las tradiciones, como por ejemplo, no sé, sacar aquí la imagen de la Virgen el 8 de diciembre, ir hasta Puente Dique, por ejemplo, bueno, eso es una tradición que puede cambiar, digamos, ¿no? Pero la tradición con mayúscula es lo que explica la Escritura, ¿sí? Y lo que le da sentido a la Escritura. ¿Y cómo se manifiesta? Porque claro, no está ahí etéreo, ¿no? Se manifiesta en la liturgia, como decía Próspero de Aquitania, el siglo IV, decía la ley de la oración es la ley de la fe. Se manifiesta en la enseñanza de los padres, de la Iglesia, como enseñaron a la Iglesia lo que aprendieron de ella, como dice Juan Pablo II. Se manifiesta en la arqueología sagrada. Bueno, todas esas son manifestaciones de la gran tradición católica, que no puede cambiar. Porque el Señor ha prometido que las puertas del Hades, es decir, del infierno, de la muerte, de la confusión, no van a prevalecer contra la Iglesia Católica. Así que por eso esa tradición es inamovible. Así que lo que decía Lutero, ¿no?, de estas tradiciones humanas que supuestamente se habría inventado la Iglesia para negar la palabra de Dios, eso es falso, no tiene razón de ser. Bueno, hechas estas aclaraciones, entonces, hablemos de lo que Cristo quiere enseñarnos en este texto, que es la purificación del corazón. Y esta tarea es sumamente difícil. Pero tenemos que decir, esta es la gran tarea de nuestra vida espiritual, de nuestra vida interior. ¿Por qué? Porque del corazón humano, como dice el texto, surgen las buenas y las malas intenciones. Y el acto interior, dice Santo Tomás, tiende al acto exterior. Es decir, si uno juzga mal a alguien, entonces tarde o temprano, tiende a decirlo a eso, ¿no?, y a manifestarlo a los otros, ¿no? Y esto es lo que está mal. De hecho, tenemos 2 mandamientos de la ley de Dios, el 9º y el 10º, que hacen referencia a cuidar las intenciones, ¿no? Y para eso, insisto, tenemos que trabajar seriamente en nuestra salvación, porque es muy simple, lo que no purifiquemos en esta vida, lo tenemos que purificar en la otra. Así que si nosotros no logramos en esta vida purificar el corazón, entonces tendremos, siempre hablando de los que mueren en gracia de Dios, no hablamos de los que mueren sin gracia, que ya sabemos cuál es su destino eterno, la condenación. Bueno, los que mueren en gracia de Dios tienen que purificar el corazón en esta vida para no pasar por el purgatorio. Por eso es sumamente difícil morir y no ir al purgatorio. Así de simple. De hecho, por ejemplo, Don Bosco vio a mamá Margarita en el purgatorio. Y estamos hablando de una santa mujer, ¿no? Así que imagínense qué va a pasar para todos los otros, o sea, para nosotros, digamos, ¿no? Entonces, nos conviene en esta vida trabajar seriamente por nuestra santificación y purificar el corazón. Así de simple. Esto es la gran tarea de la vida cristiana. Porque, insisto, en el corazón humano fácilmente se desvía. ¿Y por qué eso? Miren, porque cuando nosotros nacemos, sabemos bien que traemos el pecado original. El pecado original queda perdonado en el bautismo, pero la naturaleza sigue inclinada al mal, es decir, está vulnerada, no está corrompida. Eso decía Lutero y eso está condenado por el Concilio de Trento. Está inclinada al mal, está vulnerada. Y como está inclinada al mal, nuestra inteligencia Dios la hizo para la verdad, nuestra voluntad Dios la hizo para el bien, nuestros sentimientos, nuestras pasiones, Dios las hizo para que estén gobernadas por la inteligencia y la voluntad, por la sana razón abierta a la trascendencia. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Después del pecado original,
La inteligencia se inclina al error, la voluntad se inclina al mal y las pasiones se desordenan fácilmente. Entonces, es lo que dice el apóstol en la carta a los Romanos: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y todos nosotros eso lo experimentamos en nuestra vida cristiana. Entonces, no necesitamos más aclaraciones. Por esta razón, entonces, el cristiano tiene que purificar el alma. Tiene que purificar las intenciones para que todo lo que haga sea según el querer de Dios, para que todo sea para su mayor gloria y honra. Más aún, tenemos que decir que son distintas las cosas que cada uno tiene que purificar y cambiar. El padre Bojorge, que ha estudiado mucho cómo la naturaleza humana ha quedado vulnerada con el pecado original, dice lo siguiente: los hombres en general, claro, hay excepciones de lo que voy a decir, ¿no? Pero los hombres en general están más inclinados a los pecados de la carne y las mujeres en general están más inclinadas a los pecados de la lengua y del oído. ¿No? Entonces, cada uno de nosotros ya sabe, al menos, que eso es la generalidad del tema, y eso especialmente es lo que hay que purificar. Más aún, la tradición católica ha aceptado como doctrina cristiana, ¿no?, como enseñanza espiritual, una enseñanza antigua de la filosofía griega, que viene de Hipócrates, el gran fundador de la medicina, bueno, de lo que se tiene, digamos, noticia, que todas las personas se dividen en 4 temperamentos: el colérico, el flemático, el melancólico y el sanguíneo, ¿no? Que cada uno de esos temperamentos no existe así puro, pero que como que se van mezclando unos con otros. Al menos 2 son siempre, uno predominante y otro que influye detrás. Cada uno de esos, todos tenemos alguno de esos temperamentos, ¿no? Cada uno de esos temperamentos tiene cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas, que son dones de Dios, como talentos, como la parábola de los talentos, que tenemos que explotar y mejorar, y cosas malas que todos y cada uno de nosotros tenemos que sacar. Por eso la filosofía griega decía esta máxima: conócete a ti mismo. Santa Teresa la acepta plenamente, por ejemplo, en su enseñanza espiritual, y dice que el grado que nosotros nos conocemos a nosotros mismos es el grado como nosotros conocemos a Dios. Y eso viene de San Agustín, por ejemplo: Señor, que me conozca, Señor, que te conozca. Así que esto es sumamente importante. Cada uno de nosotros tiene que conocer qué talentos Dios nos dio para mejorarlos y ponerlos al servicio de los otros, y cada uno tiene que saber dónde está el punto débil, aquello y sobre todo el vicio dominante, o como le llama también la tradición espiritual, el gusanillo roedor, es decir, aquella inclinación al mal que nosotros tenemos, donde generalmente surgen la multitud de pecados. Por eso, esto es la tarea que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida interior. Insisto, primero tenemos que conocernos a nosotros mismos, y nosotros no lo vamos a lograr si no purificamos el alma y si no estamos en gracia de Dios. Así que es sumamente necesario vivir en gracia de Dios y luchar para siempre estarlo así. Más aún, debemos para eso también guardar nuestros sentidos, porque como el alma está inclinada al mal en esas cosas que cada uno de nosotros sabe para sí, entonces los sentidos van a intentar fogonearnos en eso, ¿no? El demonio, que es que se disfraza de ángel de luz, que dice San Pablo, el enemigo más oscuro, dice San Juan de la Cruz, el demonio va a atacar esos vicios del alma que nosotros tenemos, porque él los conoce. Entonces, por eso nosotros tenemos que guardar nuestros sentidos. Dice el libro del Eclesiastés: el ojo no se cansa de ver, ni el oído de escuchar. Entonces, si yo simplemente doy rienda suelta a mi ojo, entonces eso ya me va a hacer ofender a Dios. Así de simple. ¿Por qué? Porque dice Jesús en el Evangelio que el que mira a una mujer deseándola cometió adulterio con ella en su corazón. El 9º mandamiento, ¿no? Y lo mismo, si a mí siempre voy a estar escuchando todas las payasadas que andan por ahí, entonces eso también me puede llevar a la condenación eterna. Igual, porque con un pecado de intención o de corazón, eso me puede condenar. Así de simple.
Así que lo primero que nosotros tenemos que hacer es purificar el corazón y evitar los pecados mortales. Pero no solo eso, sino después tenemos que evitar los pecados veniales deliberados, lo que yo miro por mirar, lo que yo escucho por escuchar, o el sentido que sea, ¿no? O lo que fuere, ¿no? Por eso nosotros tenemos, insisto, que trabajar grandemente en este camino de nuestra santificación. Y debemos incluso evitar las cosas que no son pecado. Uno dice, pero podría haber esto, no sé, es una película, qué sé yo, podría ser buena, digamos, ¿no? O podría ser inocente o no tener nada, pero uno dice, me privo voluntariamente de algo. Me privo voluntariamente de, no sé, de algo, de una noticia inútil, digamos. ¿Para qué estar siempre arrojado a lo exterior? ¿Cuándo nos vamos a volver a Dios si estamos siempre escuchando lo exterior? Es muy simple, ¿no? Por eso San Juan de la Cruz dice, ¿no? Memoria del Creador, atención, olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Eso es, en síntesis, la perfección espiritual. Hay que olvidarse de lo creado, ¿no? Así de simple, porque si uno vive arrojado en lo exterior, no va a poder jamás entrar en la interioridad del alma. Por eso, y eso no alcanza, porque aunque logremos, por ejemplo, evitar los pecados mortales de intención, evitemos y mortifiquemos los sentidos, ¿no? Uno llega a un estado de vida espiritual, eso se llama la purificación activa de los sentidos, ¿no? Uno llega a un momento de la vida espiritual en donde uno no puede avanzar más. Dios, por su misericordia, nos oculta muchas veces las cosas malas que tenemos. Entonces uno llega a un estado de vida interior en donde uno no puede avanzar más. ¿Y ahí qué ocurre? Y ahí ocurre que Dios termina de purificar el alma. Eso se llama la purificación pasiva de los sentidos. Es lo que San Juan de la Cruz llama la noche oscura del sentido, primero, y después la noche oscura del espíritu, en donde el alma tiene una gran prueba interior y Dios termina de purificar ese alma para que termine de todas las impurezas, digamos, las cosas bajas, vanas o sucias de la tierra, digamos, terminen de ser quemadas en el crisol del fuego del Espíritu Santo, ¿no? Para que el alma ame de manera pura. Por eso, insisto, esta purificación de los sentidos y del corazón la tenemos que comenzar nosotros, pero no la podemos terminar nosotros. En realidad todo es obra de Dios, ¿no? Por supuesto, es obra de la divina gracia, pero no la podemos hacer si no fuera con la ayuda de Dios. Por eso pidámosle al Señor que nosotros nos demos cuenta que este trabajo de la santificación es lo más serio y es lo más importante de la vida cristiana. Y es lo más difícil, ¿no? O sea, si es difícil conseguir un trabajo, si es difícil alcanzar un título, si es difícil, no sé, hacer una casa, lo más difícil de todo es trabajar por nuestra salvación. Lo más difícil del alma es purificar el corazón. Lo más difícil no es amar como uno ama al vecino, digamos, ¿no? No, sino lo más difícil es amar como Dios quiere que amemos. Por eso tenemos que, insisto, trabajar por nuestra salvación con temor y temblor. Porque, vuelvo a lo que decía al comienzo, lo que no purifiquemos en esta vida lo vamos a tener que hacer en la otra. Y cualquier trabajo o dolor en esta vida no es nada comparado con los del purgatorio. Así que mejor que en esta vida nos pongamos a purificar el alma para que amemos a Dios con la pureza que Él se merece. Que Nuestra Señora, la Virgen Santísima, nos conceda la gracia de purificar nuestra alma en esta vida para que pasemos de esta vida a verlo a Dios cara a cara en la eternidad.